Hola mis hermanos y hermanas, bienvenidos a la lección de hoy que estudiaremos las secciones de la 85 a la 87 de Doctrinas y Convenios. Soy Lolo y voy a ser vuestro anfitrión en el estudio que vamos a iniciar. El tema principal de la lección de hoy es permanecer en lugares santos, que recuerda mucho a los templos. El himno que a mí me ha inspirado esta lección es: me gusta ir al templo precisamente por eso, por los lugares santos. ¿Qué estudiaremos esta semana? El día de Navidad, por lo general, es una ocasión para meditar mensajes como en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, como esto se ve en Lucas 2:14. Sin embargo, el 25 de diciembre de 1832, la mente de José Smith estaba ocupada con la amenaza de guerra. El estado de Carolina del Sur acababa de desafiar al gobierno de los Estados Unidos y se estaba preparando para combatir. Y el Señor le reveló a José que ese era solo el comienzo cuando declaró: se derramará la guerra sobre todas las naciones, que está en Convenios 87.2. Parecía que esa profecía se cumpliría muy pronto. No obstante, no fue así. En solo unas semanas, el estado de Carolina del Sur y el gobierno de Estados Unidos llegaron a un acuerdo y se evitó la guerra. Pero las revelaciones no siempre se cumplen en el momento o de la manera que esperamos. Casi 30 años más tarde, mucho después de que José Smith había sido martirizado y los santos se habían trasladado al oeste, Carolina del Sur se rebeló tras lo que inició la Guerra Civil Americana. Si bien la profecía finalmente se cumplió, el valor de esa revelación yace menos en predecir cuándo ocurrirá la calamidad y más en enseñar qué hacer cuando ocurra. En consejos el mismo en 1831, 1861 y en este año 2021. Permaneced en lugares santos y no seáis movidos, que es el versículo 8. Una de las primeras cosas que aprendemos en esta lección de hoy es la necesidad de llevar registros y también de la importancia de llevar un diario personal. Aprendemos que si vivimos las leyes de Dios, nuestros nombres quedarán inscritos en los registros de la Iglesia como miembros fieles. Esto es similar a la parábola de las 10 vírgenes. Aquellas que tenían aceite entraron a la celebración. Aquellas que no tenían aceite, o en nuestro caso, aquellas que su nombre no estaba en la lista de invitados, pues no entraron o no entrarán. Desde que fui miembro de la Iglesia aprendí y me fue enseñado una gran verdad. Me testificaron y enseñaron que los registros se llevan tanto en la tierra como en el cielo. Todos tendremos que rendir cuentas de nuestras acciones y de nuestra fidelidad en el cumplimiento de las leyes de Dios. Recuérdenlo, porque es muy importante. La causa de todo esto es que en 1832 muchos miembros no cumplieron los convenios o acuerdos, las leyes que el Señor había establecido para la edificación de Sion. Las revelaciones anteriores estipulaban que los miembros de la Iglesia no debían establecerse en Sion a menos que recibieran un certificado de los líderes de la Iglesia. Una vez allí, debían consagrar a la Iglesia todo su dinero y sus propiedades y recibirían una heredad del obispo. Además, debían guardar todos los mandamientos de Dios, cosa que se vio en Doctrinas y Convenios 64, versículos 34 y 35, y el Doctrinas y Convenios 72, versículos 15 al 19 y 24 al 26. ¿Cómo me recuerda el certificado o la recomendación para el templo? ¿Vosotros sabéis el por qué me lo parece? El 6 de diciembre de 1832, mientras trabajaba en la traducción inspirada de la Biblia, José Smith recibió la revelación que se encuentra en Doctrinas y Convenios 86, la cual explica con más detalle la parábola del trigo y la cizaña, que se enseña en la Biblia en Mateo 13, 24 al 30. Huelga decir que el trigo representa a los justos y la cizaña a los inicuos. Como bien deberíamos de saber, la cizaña es un tipo de mala hierba venenosa. El trigo y la cizaña son casi idénticos cuando brotan, pero se pueden distinguir una vez que han madurado. Si un segado intenta arrancar la cizaña antes que el trigo y la cizaña maduren, probablemente destruya también gran parte del trigo. Una cosa que aprendemos de la revelación de José Smith es que los sembradores son los apóstoles del Salvador. También aprendemos que en los postreros días empezarán a brotar nuevas plantas de trigo, 86.4.
La siembra de la cizaña puede representar la apostasía y el brote del trigo nuevo puede representar la restauración. Aprendemos también que el Señor congregará a los justos durante los últimos días y luego destruirá a los inicuos en su segunda venida. Una buena forma de congregar a los justos es compartiendo el Evangelio con los demás. Otra buena forma es que podemos llevar la salvación a los demás al ayudarles a recibir las bendiciones del sacerdocio, como vimos en la lección anterior. Todo esto nos hace o nos debería mantener siempre presente en nuestras mentes que el Señor congregará a los justos durante los últimos días y luego destruirá a los inicuos en su segunda venida. Para resumir, Doctrinas y Convenios 86, del 8 al 10, explicaré que, después de revelar el significado de la palabra, el Señor llamó a los miembros de la Iglesia herederos legítimos, el versículo 9. Eso significa que los miembros de la Iglesia forman parte del convenio que se hizo con Abraham, mediante el cual se prometió a Abraham que sus descendientes disfrutarían de las bendiciones del sacerdocio y compartirían esas bendiciones con otras personas. Eso se ve en Abraham 2, versículos del 9 al 11. Como ya mencioné al principio de la clase de hoy, en la Navidad de 1832, José Smith presintió la guerra civil que tuvo lugar en Estados Unidos y que casi podíamos decir que fue la precursora de las guerras futuras que después se originaron. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Guerra Civil Española, etcétera, etcétera. El que un profeta del Señor anunciase una guerra y que ésta no ocurriese en la fecha prevista le ocasionaron a José Smith y de manera indirecta a la Iglesia graves problemas. Perdón. Explicaré que José Smith se había enterado de una disputa política entre el Estado de Carolina del Sur y el gobierno de los Estados Unidos por asuntos de aranceles impuestos por bienes importados. Debido a que los residentes de Carolina del Sur dependían mucho más de los productos manufacturados importados que las personas de los estados del norte, opinaban que los aranceles federales eran injustos y que se habían aplicado deliberadamente en detrimento del sur. Los líderes gubernamentales de Carolina del Sur promulgaron un decreto para anular las leyes federales y muchos ciudadanos de Carolina del Sur comenzaron a prepararse para emprender acciones militares en contra del gobierno federal. El presidente de los Estados Unidos afirmó que impondría las leyes de los Estados Unidos por la fuerza. En diciembre de 1832, los periódicos de todo el país informaron sobre ese conflicto. Fue entonces cuando José Smith recibió la revelación que está registrada en Doctrinas y Convenios 87. A principios de 1833, poco después de recibirse esa profecía, el gobierno de Estados Unidos resolvió el conflicto con el estado de Carolina del Sur. Aunque el asunto parecía haberse resuelto en 1843, José Smith reiteró la profecía de que las guerras comenzarían en Carolina del Sur por la cuestión de la esclavitud, como se ve en Doctrinas y Convenios 130, versículos 12 al 13. No fue hasta 1861 que, por desacuerdos sobre la esclavitud, unos buques de guerra del sur abrieron fuego contra los soldados federales de los Estados Unidos estacionados en Fort Sumter, en el puerto de Charleston, Carolina del Sur. Otros estados del sur se unieron en una guerra civil contra los estados del norte. Posteriormente, los estados del sur pidieron apoyo a Gran Bretaña. Además, muchos que habían sido esclavos en el sur se unieron al ejército del norte y lucharon en contra de sus antiguos amos. La guerra civil de Estados Unidos se prolongó hasta 1865 y causó la muerte de unos 620.000 a 750.000 soldados. Otras partes de esa profecía todavía están por cumplirse y se refieren a las grandes calamidades y guerras que causarán el fin de todas las naciones. Si algo debemos aprender de manera esencial al estudiar la sección 87 es que todas las profecías de los profetas del Señor se cumplirán. Llegados a este punto, quiero hacer una aclaración para aquellos que no lo sepan o tal vez no lo recuerden o lo hayan olvidado. Una predicción es una opinión en cuanto a lo que podrían pasar en el futuro. Por otro lado, una profecía es una declaración de una señal o acontecimiento futuro, tal como lo revela el Espíritu Santo.
Un versículo importante es el versículo 8, donde manda a los santos permanecer en lugares santos y no ser movidos. Se hace necesario explicar que además de los lugares físicos que son santos, los lugares santos pueden tener más que ver con cómo vivimos que con dónde vivimos. Si vivimos dignos de la compañía constante del Espíritu Santo, entonces estamos en lugares santos. A medida que invitan al Espíritu en su vida, pueden permitirle que influya en sus hogares y los haga lugares santos. El líder de James A. Thomas dijo al respecto: aun cuando no se efectuó ninguna alianza manifiesta entre los estados del sur y el gobierno inglés, la influencia británica dio ayuda indirecta al sur e infundió importante estímulo, y a tal grado que dio lugar a varias complicaciones internacionales. Para ayudar a los estados del sur se construían y se equipaban buques en los puertos británicos, y como resultado de esta violación de las leyes de neutralidad, la Gran Bretaña tuvo que pagar 15 millones y medio de dólares, suma que fue cedida a los Estados Unidos en el arbitraje de Ginebra, el arbitraje de Ginebra. La Confederación de los Estados del Sur nombró ministros para la Gran Bretaña y Francia, a quienes los oficiales de los Estados Unidos tomaron por la fuerza de un buque inglés en el cual habían embarcado. Este acto, que el gobierno de los Estados Unidos tuvo que reconocer como hostil, amenazó por un tiempo precipitar la guerra entre esta nación y la Gran Bretaña. Ya para terminar, les leeré algunas palabras que ciertos líderes han hablado sobre los lugares santos. Primero, el líder Daley H. Oates dijo: seguimos el mandamiento del Señor de permanecer en lugares santos y no ser movidos hasta que venga el día del Señor, porque aquí viene pronto. ¿Cuáles son esos lugares santos? Por cierto, incluyen el templo y sus convenios fielmente guardados. Ciertamente incluyen el hogar donde se atesora a los hijos y se respeta a los padres. Por seguro, los lugares santos incluyen los puestos de deberes asignados por la autoridad del sacerdocio, incluso las misiones y los llamamientos en que se cumplen fielmente las ramas, los barrios y las estacas. La hermana Sharon G. Larsen, de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, comentó lo que significa permanecer en lugares santos, cuando dijo: el permanecer en lugares santos significa estar en buena compañía, ya sea que estemos solas o acompañadas. Significa estar donde el Espíritu Santo sea nuestro compañero, ya sea que estemos solas o en una multitud. Cuando tomemos la determinación de que controlaremos nuestros pensamientos y nuestras acciones y que seremos lo mejor que sea posible, podemos recibir lo mejor de la vida. A pesar de lo que esté sucediendo a su alrededor, continuó diciendo esta hermana, ustedes pueden poner en práctica la costumbre de crear un ambiente propio, lleno del Espíritu del Señor. Y continúa diciendo: los lugares santos pueden ser aquellos donde quiera que se encuentren ustedes, solas, en una multitud, con extraños, con amigas, etcétera, etcétera. Hay cosas que ustedes pueden hacer para llevar santidad a lugares comunes y corrientes. Yo os testifico, hermanos, de la verdad de lo que hemos estudiado en el día de hoy. Siempre habrá guerras. Ha habido guerras en el pasado, hay guerras en el presente y hay guerras en el futuro. Quizá las guerras no sean en nuestros países, pero por las noticias sabemos que hay guerras y conflictos en otros lugares. En los países árabes, en los países latinos, en los países europeos, asiáticos, rusos. Sí, las guerras parecen no terminar nunca. Parece que terminan en un lado y empiezan en otro. Pero, hermanos y hermanas, si estamos en lugares santos, no debemos temer. Os voy a contar una historia que yo supe hace tiempo, que se refiere a dos misioneras que llamaron a una casa y el hombre las hizo entrar y las invitó a sentarse en el sofá. Y este hombre, aunque
Es decir, a la semana les pareció raro, pero bueno, hay gente que es excéntrica o bueno, cada uno tiene sus costumbres. Bueno, el caso que ya digo, las misioneras se sentaron en el sofá y este hombre estaba como a 2 metros de ellas, detrás de un sillón, ahí de pie. Las hermanas le dieron la charla, la primera charla, la de conocimiento, vamos, es decir, les explicó quiénes eran, tal y cual. Y bueno, las hermanas terminaron de este primer contacto con este hombre y se marcharon. Y según estaban saliendo por las escaleras, subía la policía a toda prisa. Y al verlas sintieron que habían salido de la casa donde ellos iban. Le preguntaron, ¿han salido ustedes de esa casa? Que sí, vengan con nosotros, les dijo la policía. Subieron a la casa, entraron a la fuerza de donde las misiones acaban de salir y arrestaron a ese hombre por violador. La policía les preguntó a la misionera si ese hombre les había tocado o si les había hecho algo. Y las misioneras pues dijeron la verdad. Dijeron, no, este hombre no se comportó de manera civilizada, se portó bien con nosotros. Es más, se mantuvo una distancia bastante considerable de nosotras, escuchándonos cuanto tuvimos que decir. Cuando le preguntaron a este hombre por qué no había hecho nada a estas jovencitas, este hombre les dijo, no pude. ¿Cómo iba a poder si tras de ellas había 3 hombres fortachones protegiéndolas? Mis hermanos y hermanas, permanecer en lugares santos. Cuanto os he dicho en esta lección es verdad. Los lugares santos no solamente son los templos, pueden ser nuestros hogares. Puede ser el mismo sitio donde estemos, siempre y cuando seamos fieles y cumplamos con cuanto el Señor nos quiere. Perdona si esta maldición me emociona también. Hermanos y hermanas, vuestra fidelidad no solamente os protege a vosotras, sino también protege vuestras familias y vuestros hogares. Seamos, pues, dignos de la compañía del Espíritu Santo y seamos dignos de la protección del Señor, para que donde estemos protegidos y protejamos a los demás. Esto os testifico y digo en el día de hoy, dejando esta lección en el nombre de Jesucristo. Amén.